Saludos en el amor de Cristo y muchas bendiciones. Aquí su hermana Sonia Minerva Pérez, desde la Escuela Bíblica de la Iglesia Presbiteriana San Pablo en Santiago Iglesias, dándoles la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar conmigo en esta tarde y por compartir esta Escuela Bíblica de hoy, que se titula Comprometidos con su misión, y nos habla de cuán comprometidos debemos estar tú y yo, nosotros como cristianos, con la misión de Jesucristo, con llevar el Evangelio, con dar testimonio, con orar, con la oración. Cuán comprometidos estamos. Y yo te pregunto, y es algo no para que lo contestes, sino para que lo internalices. ¿Cómo y cuándo llegaste al Evangelio o llegó el Evangelio a tu vida? A veces no pensamos en esto, pero es importante recordarlo, hermanos y hermanas. Hoy vamos a estar leyendo en la carta a los Romanos, y antes de comenzar vamos a ponernos en las manos del Señor en oración. Señor y Padre de nuestras vidas, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día y por esta nueva oportunidad que tú nos brindas para poder servirte y para poder hablar de tus cosas, Señor. Gracias, Padre. Esto es inmerecido para nosotros, pero lo hacemos con amor y con gozo en nuestra alma, Señor. Permite que esta clase nos enseñe cada día más, sobre todo que llene nuestra vida, nuestro corazón, y aumente ese compromiso que debemos tener todos para con tu palabra y para con tu evangelio, Señor. Te alabamos y te bendecimos, nos ponemos en tus manos, Señor, y todo cuanto aquí hagamos será para honra y para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Como les dije, hermanos, vamos a estar hoy en la carta a los Romanos. Esta carta a los Romanos, los primeros 11 capítulos, son una exposición del Evangelio y la obra de amor de Dios para recuperar a todos aquellos que estaban perdidos. La segunda parte de la carta a los Romanos tiene que ver con las obligaciones que debemos cumplir tú y yo, todos nosotros, que hemos gozado del poder del Evangelio en nuestra propia vida, y cómo ese Evangelio nos cambió y cómo ese Evangelio nos dio un motivo para vivir. Así que con ese pensamiento comenzamos con nuestra primera lectura, invitándote a que si tienes tu Biblia, la tomes y me acompañes en esta lectura. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén y amén. Y abundando sobre esta lectura, hermano y hermana que estás conmigo en esta hora, nosotros los cristianos hemos vuelto a nacer luego que ese evangelio llegó a nuestra vida. Dios nos dio una nueva oportunidad, nos dio un nuevo nombre, y muchas personas denominan este acontecimiento como una confesión de fe para nuestra vida. Esa respuesta de fe no nace del corazón del ser humano, no nace de nosotros, de nuestra propia reflexión individual o de nuestro deseo íntimo de andar con Dios. Por todo lo contrario, la Biblia es clara al respecto y nos dice que caminamos perdidos, separados de Dios, que somos incapaces de escucharlo
y tenemos una profunda rebeldía en nuestro corazón que nos hace vivir una vida en completo desacuerdo con los mandamientos y con la voluntad de Dios. Podremos ser muy morales y quizás hasta muy religiosos, pero eso no significa que agradamos a Dios o que tengamos comunión con Él. Pero en medio de todo esto y de esta vorágine en nuestra vida como humanos, el Señor diseñó un plan para salvarnos. Este plan es producto de su gracia y no hay obra alguna que tú y yo podamos hacer para colaborar en nuestra propia salvación. Este plan se sostiene por la voluntad amorosa del Padre de enviar a su Hijo a pagar el precio de nuestra rebelión y de nuestro pecado. La realidad de nuestra separación de Dios fue evidente cuando el Mesías vino a la tierra y fue rechazado. Fue despreciado por aquellos religiosos que se suponía que conocían la Escritura. Esos eran los que sabían, esos eran los que enseñaban, esos eran los maestros, esos eran los eruditos supuestamente. Pues ellos, que eran los que conocían, esa fue la razón de la venida de Jesucristo, porque ellos no creyeron. Ellos no creyeron, dudaron y lo crucificaron. Así que, sin embargo, fíjese, Jesucristo cumplió su plan. Murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida y vida abundante a ti y a mí. Todo esto que acabamos de explicar se conoce como el Evangelio, como las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo dice que esa es la palabra de fe que predicamos. Y lo dice en Romanos 10:8b. Una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo como tú y como yo, que se le ha mostrado la verdad del Evangelio, deberá confesar de manera íntima en su corazón y también públicamente esbozarlo a viva voz. Confesar es reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Y qué es confesar para con la humanidad mediante su sacrificio? Confesar es reconocer, dar testimonio de que le pertenecemos a Jesucristo y de que por el Espíritu Santo llegó a nosotros. Una persona confiesa que Jesús es Dios mismo, que es soberano sobre todas las cosas y que fue a la cruz, que murió por nosotros todos los pecadores para resucitar y luego vencer la muerte. Este hecho, hermanos y hermanas, este hecho se confiesa públicamente. Por eso tenemos que dar testimonio y por eso todos tenemos que colaborar y comprometernos con el Señor, como dice esta lección de hoy. Porque ese testimonio de fe es lo que ahora, mis hermanos, llena nuestros corazones, nuestra esperanza, nuestra fe. Es lo que llena nuestros corazones, el tuyo y el mío, hermanos y hermanos que me escuchas. Seguimos con la segunda lectura en Romanos 10, 11 y 13. Y dice así la palabra del Señor. Si me acompañas, te lo agradezco. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere
no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es palabra de Dios y esto es promesa de vida, hermanos que me escuchan. Muchos se preguntan si el Evangelio es para todos los seres humanos, ya que vivimos en una sociedad que se aprecia de ser pluralista y a veces creemos que predicar el Evangelio puede ser ofensivo para algunas personas. Qué equivocados estamos. O que simplemente hay algunos que no la necesitan. Oh Señor, qué equivocados están. La realidad es que todos los seres humanos necesitamos oír el Evangelio. Y cada persona tomará una decisión basada en su propia conciencia, en lo que su corazón le dicte. Porque hay muchos equivocados, hermanos, y la Biblia habla de ellos. Compartiremos libremente el Evangelio con todo aquel que lo quiera oír. A nadie se le fuerza a creer en Jesucristo con amenazas de ningún tipo. Nosotros esbozamos la palabra, nosotros damos testimonio, nosotros sembramos la semilla y el Señor hará el resto. Y quizás nos preguntemos, ¿y dónde he de ir? ¿Dónde están esas personas que de acuerdo con el mandato de Jesús yo debo de ir a buscar? Yo debo de hablarle, yo debo de darle testimonio. Pues el Señor nos dice que en todos los lugares, esas personas van a estar esperando que alguien les hable. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 7, verso 9, nos dice: al final de los tiempos, veremos personas reunidas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas e idiomas, que delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Eso es lo que nos dice el Señor que vamos a ver cuando estemos ante su presencia, hermanos y hermanas. El apóstol Pablo asegura que la única condición para ser cristiano es creer en el Evangelio de Jesucristo. No habrá nadie que haya puesto su confianza en Jesús que sea defraudado. Eso te refiere a ti y a mí. Somos nosotros los que le pertenecemos a Jesucristo y Él nos compró con su sangre preciosa. Hermanos, Él nos compró. Si cumplimos con la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio en todos los rincones de la tierra, sin importar de dónde sea la persona ni cuál sea su raza u origen, cultura o idioma, podremos ver una hermosa cosecha multicultural y multirracial. Porque como dice Romanos 10:13, aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A eso es que tú y yo estamos comprometidos con la palabra de Dios, y de eso es de lo que nos habla esta clase de hoy, del compromiso que debemos de tener. Pasamos, hermanos y hermanas, a nuestra tercera lectura de esta clase de hoy. Se encuentra en Romanos, seguimos en el capítulo 10, los versos 14 al 17. Y dice así la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice al Señor, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto también es palabra del Señor. Fíjense, hermanos, por el oír, por el oído, por escuchar es que nosotros vamos aprendiendo. Fíjense que las iglesias, todas las iglesias, ponen todos los esfuerzos, como hacemos nosotros también con nuestra escuela bíblica y los estudios bíblicos, ¿verdad? De evangelizar, de llevar el evangelio, de compartir las enseñanzas que sabemos, ¿verdad? Que hemos aprendido, compartirla, llevarla, predicarla, dar testimonio. Y no tenemos que ir muy lejos, porque fíjense, hay gente que se va a otros países lejos, toman otros rumbos, que no los criticamos, al contrario, los admiramos y los bendecimos y oramos por ellos. Pero nosotros no tenemos que ir muy lejos, nuestro entorno nos habla contundentemente, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, gente que comparte con nosotros diferentes actividades, pero que nunca quizás han escuchado el mensaje de la salvación en Jesucristo. Pablo hace unas preguntas en el pasaje que acabamos de leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si nadie les habla, ¿cómo van a creer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque nadie les ha hablado. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique si nadie les ha predicado? Estas preguntas encierran en sí mismas las respuestas, porque sabemos que sin predicación no se oirá el Evangelio. Y si no se escucha el mensaje, entonces no será posible creer. Y si alguien no ha creído, no podrá tener comunión con el Señor. Y por eso nos corresponde a ti y a mí, hermano, que me estás escuchando, comprometernos a ser esos mensajeros del Señor, a tener nuestra voz disponible para predicar, para orar, para llevar el mensaje, para dar una escuela bíblica, para compartir nuestros conocimientos con aquellos que no han oído todavía esa palabra de esperanza y esa palabra de salvación. Escuchen, mi familia, a pesar del compromiso de la iglesia y de muchos cristianos que responden al mandato de ir y predicar el Evangelio, la respuesta siempre estará en manos del individuo que escucha el mensaje. La verdad es que no todos creerán al anuncio de las buenas nuevas, pero siempre la fe, mis hermanos, será por el oír la palabra de Dios. Pero eso no importa, porque a lo que el Señor nos envía es a llevar el mensaje. El Señor nos envía a comprometernos. El Señor nos envía a hacer la obra y la misión. Él hará el resto, mis hermanos. Por eso les digo que no claudiquemos, que no nos rindamos, que no temamos. Tenemos que seguir llevando el mensaje, dando testimonio. Tenemos que intentarlo una y otra vez, con fe, con amor, con compromiso, con la confianza de que la obra
la hará el Señor. La hará el Señor, hermanos. Y ya redondeando esta clase de hoy, los dejo con esta tareita de tres puntos importantes. Lee el Evangelio y sé testigo y mensajero de las buenas nuevas de salvación. Número 2, da testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Comparte tu fe con otros y comprométete con el Señor, como los discípulos, como hizo Pablo. Seamos parte del ejército de testigos que estén dispuestos a predicar el Evangelio de Jesucristo, para gloria y para honra de su nombre. Y que así siempre, mis hermanos, nos ayude Dios. Nos despedimos de esta clase de hoy, enviándote un abrazo a la distancia, que aunque no nos hayamos visto en estos meses, siempre están presentes en nuestras oraciones y siempre están presentes en nuestra vida, porque somos familia, somos la gran familia de San Pablo y somos el pueblo de Dios. Así que ese abrazo llegue a ti, un abrazo de paz, de reconciliación, un abrazo de esperanza, de salud, de bendiciones. Que Dios bendiga a la gran familia de San Pablo, bendiga a nuestra familia pastoral, bendiga a nuestra congregación y a todos los hermanos que se acercan a nosotros. Que el Señor nos ayude para poder llevar ese mensaje de fe, de esperanza y de salvación. Nos despedimos en oración, hermanos. Damos gracias, Señor, por tu palabra viva en medio nuestro. Damos gracias por el privilegio inmerecido de servirte, Señor. Utiliza nuestras manos, nuestra voz, nuestra conciencia, nuestro corazón, para poder llevar ese mensaje, Señor, a todo aquel que necesite. Y que siempre, mi Dios, podamos a viva voz dar testimonio de que te pertenecemos, Señor, de que somos tuyos y de que tú has hecho maravilla en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.